Muy buenos días a todos los queridos hermanos. Feliz Santo Sábado, que el Señor les pueda bendecir y el Señor les pueda acompañar en este día muy especial para nosotros como pueblo del Señor que guardamos y obedecemos este mandamiento del Santo Sábado. Espero que todos pues podamos disfrutar de un sábado muy bonito, muy alegre y con la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a compartir con ustedes en este momento un consejo de la palabra de Dios. Vamos a realizar este devocional esperando que nos ayude a acercarnos más a nuestro Dios. Pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar a nuestro Dios y pedirle su dirección y su bendición para el estudio de su palabra que vamos a tener en este momento. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, en esta mañana de este santo sábado, te damos gracias porque hasta aquí tu gracia, tu misericordia nos acompañó, nos ha acompañado y nos das esta oportunidad de poder tener este descanso, este reposo. Esperamos que verdaderamente podamos tener una verdadera comunión contigo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas bendecir a nuestros amigos, a nuestros hermanos que han de escuchar este devocional. Que donde quiera que se encuentren, que tu gracia y tu misericordia las acompañe. Bendice tu palabra en la cual vamos a meditar y permite que quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a aprovechar estos minutos, vamos a compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios y vamos a ir a un texto de las Sagradas Escrituras. El estudio para esta mañana, hermanos, para este santo sábado 21 de febrero, está basado en lo que dice el libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 30. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y vean lo que dice el consejo de la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Amén. ¿Cuál es el consejo que nos da las Sagradas Escrituras? No contristéis al Espíritu Santo. Y así se llama la meditación para esta mañana. No contristéis al Espíritu. Siempre retomando la matutina, la fe por la cual vivo. Para este día 21 de febrero nos corresponde esta meditación. No contristéis al Espíritu. Hoy vamos a ver cómo contristamos nosotros al Espíritu Santo. Cómo es que nosotros muchas veces permitimos o provocamos tristeza al Espíritu de nuestro Dios. Y veamos qué es lo que nos dice esta matutina. La conciencia es la voz de Dios que habla en medio del conflicto de las pasiones humanas. Al desoírla, se contrista el Espíritu de Dios. Aquí ya empezamos. ¿Cómo contristamos nosotros el Espíritu Santo? Con esta primera declaración. La conciencia, dice, es la voz de Dios que habla en medio del conflicto de las pasiones humanas. Yo no sé, yo creo que ustedes lo han experimentado también. Mi persona lo ha experimentado en muchas ocasiones. Cuando escuchamos algo, como uno dice, la corazonada, dice uno, o sentí como el deseo de hacer esto, o de no hacer lo que sentía que no tenía que hacer. Es la conciencia, la que uno dice, la conciencia te acusa, ¿verdad? No, es la voz de Dios la que nos está hablando. Yo no sé si más de alguna vez a usted le han dicho, o usted también ha dicho, es que la conciencia te acusa, ¿verdad? No es la conciencia la que nos acusa, es Dios el que nos habla. La conciencia, dice, es la voz de Dios que habla en medio del conflicto. Es que Dios nos susurra, Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y uno dice la conciencia. Te habló la conciencia, no, es Dios, la conciencia es la voz de Dios. Dios es el que nos habla en medio de a veces de pruebas, de conflictos, de problemas. Dios es el que nos está hablando. Y a veces sentimos nosotros aquello de hacer esto. Y uno como que siente aquel impulso, uno tiene que hacerlo. Porque es la voz de Dios la que nos está hablando. Así es que, ¿cómo podemos contristar nosotros al Espíritu Santo? El no escuchar esa voz. Cuando quizás vamos a hacer algo malo y algo decimos, no, pero es que no tengo que hacerlo. O pensamos, no, pero es que no es correcto. Es Dios el que nos está diciendo que no es correcto.
Pero nosotros vamos a decir, yo lo voy a hacer. Ya contristamos al Espíritu Santo, porque Él nos estaba hablando, Él nos estaba indicando que no era correcto, que no lo teníamos que hacer, y pues nosotros venimos y lo hacemos. Ahí dice que al desoír la voz de Dios a través del Espíritu Santo que nos está susurrando, que nos está hablando, al desoírla se contrista al Espíritu de Dios. Veamos qué más nos dice. Los hombres tienen el poder de apagar el Espíritu de Dios. Se les deja la facultad de elegir. ¿Qué tenemos nosotros? El poder de apagar el Espíritu de Dios, de alejar al Espíritu de Dios de nosotros. Apagar es que se aleje, ya no nos hable. Y nosotros tenemos el poder para apagar el Espíritu de Dios. En el sentido, no es que Él ya no va a tener poder, no, en nosotros ya no. Porque nosotros al tanto desoír y desoír al Espíritu Santo, y al renegar o al rechazar, al murmurar y al oponernos con la obra del Espíritu Santo, se apaga, se aleja. Se les deja, dice, la facultad de elegir. Se les da libertad de acción. A nosotros, los seres humanos, se nos da la libertad de acción. Pueden ser obedientes por el nombre y la gracia de nuestro Redentor, o desobedientes y cosechar las consecuencias. Esto lo dice Obreros Evangélicos, página 183. También está en este libro, pero hoy aparece acá este párrafo en esta matutina. ¿Qué pueden hacer los hombres? Pueden elegir, se les da la libertad de acción. Pueden ser obedientes por el nombre y la gracia de nuestro Redentor, Jesucristo, o desobedientes y cosechar las consecuencias. Así que, queridos hermanos y queridos amigos, el poder está en usted también, de permitir que el Espíritu se fortalezca en su vida, se apodere de usted, se posesione de usted y haga maravillas con usted, haga grandes milagros a través de usted. O usted también puede apagar el Espíritu Santo y que se aleje, que se vaya. Eso nosotros podemos hacerlo. Tenemos la facultad de elegir, tenemos la facultad de decidir y de hacer que el Espíritu Santo se fortalezca en nosotros, o también que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. Eso es lo que nos está recalcando esta declaración en la lección, en la meditación anterior, el día de ayer, escuchábamos la morada del Espíritu Santo. ¿Cuál es la morada del Espíritu Santo? Es el corazón. Aquí quiere morar el corazón, pero a nosotros se nos ha dado la facultad de elegir, de decidir si queremos que more aquí y que esta sea la morada del Espíritu Santo, o si no queremos. Esa es nuestra elección, ¿verdad? Se nos ha dado esa facultad de poder elegir. Se nos da la libertad para poder hacerlo. Y dice esta otra parte, miren lo que dice esta declaración. Dios no promulga ningún decreto que manifieste que el hombre no se salvará. Dios no promulga ningún decreto que manifieste que el hombre no se salvará. No arroja ante los ojos tinieblas en que éstos no puedan penetrar. Pero el hombre resiste primero la acción del Espíritu de Dios, y una vez que la ha resistido, es más fácil la segunda, más aún la tercera y mucho más la cuarta. Luego llega la cosecha de la semilla de incredulidad y resistencia. Vean qué interesante. ¿Qué es lo que pasa? El hombre resiste primero, dice, la acción del Espíritu de Dios. Y una vez que la ha resistido, es más fácil la segunda. Si usted empezó a resistir al Espíritu Santo, ya lo hizo una vez, hermanos, la segunda le va a ser más fácil, dice y es más fácil la segunda, más fácil aún la tercera, y mucho más fácil la cuarta. Y empezamos a llevar una obra de resistencia al Espíritu Santo, que nos estaba hablando de que no hagamos esto, y nosotros lo resistimos y lo hicimos. Pues más fácil va a ser el que nos estén diciendo que no lo hagamos y nosotros no, pues ya lo hice la primera, lo vuelvo a hacer. Y al final se cosecha en el corazón la semilla de incredulidad y resistencia. Ya se nos hace fácil resistir al Espíritu Santo. Ya no le tememos decirle no a Dios a través del Espíritu Santo. Es peligroso, hermanos. Es peligroso, muy peligroso el sembrar la semilla de resistencia en el corazón contra el Espíritu Santo. Sembrar la semilla de incredulidad en el corazón contra el Espíritu de Dios. Esto es muy peligroso. Por esto es que nosotros no podemos permitir que esto se siembre en el corazón. Más bien, permitámosle al Señor que su Espíritu haga morada en nosotros.
Porque esa facultad la tenemos nosotros, la elección, decidir que el Espíritu Santo haga morada en nuestro corazón. Que es lo más positivo, lo más lindo y hermoso que nosotros podríamos hacer, es que el Espíritu Santo se posesione en nuestra vida. Lo más terrible que podemos hacer es resistirle. Si ya lo hicimos una vez, es más fácil la segunda, más aún la tercera y mucho más la cuarta. Y así, con esta obra de empezar a resistir y resistir, se cosecha incredulidad y resistencia. Por otra parte, cada rayo de luz recibido dará su cosecha de luz. Un rayito de luz que nosotros permitimos que el Espíritu siembre en el corazón, ese va a dar otro rayo de luz, y es todo lo contrario. Porque si a nosotros le permitimos al Espíritu Santo que obre en nuestro corazón y que pueda alumbrar, dice acá, un rayo de luz, este rayo de luz cosechará otro rayo de luz y empezará a llenarse de luz nuestra vida, nuestro corazón. Una tentación vencida dará poder para resistir más firmemente la segunda. Y viene todo lo contrario. En aquella parte, si lo resistimos una vez, será más fácil la segunda, más aún la tercera y mucho más la cuarta. Ahora, lo mismo también con la tentación. Una tentación vencida dará poder para resistir más firmemente la segunda. Y cada nueva victoria ganada sobre el yo allanará el camino para nuevos triunfos, para triunfos superiores y más elevados. Aquí es todo lo contrario. En el lado positivo. Casi es lo mismo, el mismo efecto, pero en el lado positivo, en el lado correcto. Porque una victoria que hemos obtenido, una tentación vencida, es una victoria obtenida. Y cada nueva victoria ganada será, dice, cada vez superior, de triunfos superiores y más elevados, porque vendrán más pruebas difíciles, pruebas más duras, pero como ya vencimos las primeras, nos fortalecieron para vencer las que venían y más grandes. Por eso serán triunfos más superiores y también más elevados. Y dice esta parte, cada victoria es una semilla sembrada para la vida eterna. ¿Cuántas victorias ha obtenido usted, hermano? Qué dicha si usted ha tenido victorias en su vida. Qué dicha si usted ha vencido una tentación. Porque eso lo preparó y lo capacitó para vencer otra que venía, que ya él le estaba esperando en el camino. Porque Satanás es así. Ya le tiene aquí una tentación. Si usted no cae en esta, ya le tiene lista la otra. Si usted cayó en esta, a veces ya no es necesario la otra. O las otras ya vienen, pero ya son más fáciles de caer. Pero si usted no vence en esta, pues mucho menos va a poder vencer en la otra. Pero si nosotros vencemos en esta, Satanás ya está listo para la otra. Pero como ya vencimos en esta, dice acá que una tentación vencida dará poder para resistir la otra, que ya está en el camino, ya está adelante. Pero cada nueva victoria ganada, el camino se empezará a llenar de triunfos y vamos a empezar a llevar una vida de victorias. Y cada vez la victoria, ¿cómo será? Superior, porque en esta quizás era pequeña, pero viene Satanás y pone una más grande, porque si no nos hizo caer con aquello pequeño, nos pone uno más grande. Y si tampoco nos hizo caer en esto, que era un poquito más grande, nos pone otro que es un poco más grande, y así sucesivamente. Pero cada victoria ganada, cada tentación vencida, nos prepara para resistir más firmemente la segunda. Y esa la tercera y la cuarta será también mucho más fácil vencerla. ¿Por qué? Porque hemos venido ya un camino de victorias. Y cada victoria, dice, es una semilla sembrada para la vida eterna. Dice ya casi finalizando esta última parte. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso. Esto no es misterio. La naturaleza, decíamos en las lecciones pasadas, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Pero el pecado contra el Espíritu Santo, eso no es un misterio. Porque ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Es la resistencia a la voz, a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en el corazón. Resistirse a esta obra, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y por eso dice acá, nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo, explica aquí, consiste en rechazar persistentemente la invitación al arrepentimiento. Vean qué interesante.
¿Cuál es el pecado entonces contra el Espíritu Santo, queridos hermanos y queridos amigos? Dice, el pecado contra el Espíritu Santo consiste, vean en qué consiste, y grábense esto, grabémonos esto. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en rechazar persistentemente la invitación al arrepentimiento. ¿A qué nos está llamando el Señor? A arrepentirnos. Y resistirse a hacer esto es el pecado contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y de juicio. Es Él el que nos invita a arrepentirnos, es Él el que nos motiva, nos impulsa a arrepentirnos. Y si nosotros resistimos a esta obra, estamos pecando contra el Espíritu Santo, porque nos estamos rehusando a que se haga la obra del arrepentimiento en nosotros. Así es que, hermanos, Dios nos ayude, Dios nos fortalezca, para que nosotros no contristemos, como decía Efesios capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo contristamos? Resistiéndonos. Resistiendo, dice, rechazando persistentemente la invitación que el Espíritu Santo nos hace. No hay esperanza de una vida más elevada sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Si le entregamos nuestra vida a Cristo por la obra que el Espíritu Santo hace, porque el Espíritu Santo lo que quiere hacer es que nosotros vayamos a Cristo, que nos arrepintamos para que vayamos a Cristo. Y el Espíritu Santo quiere llevarnos a Cristo, porque Cristo es el que nos puede llevar al Padre. Vean cómo están ellos en conjunto. Y el Espíritu Santo quiere que nos arrepintamos para que podamos aceptar a Cristo. Y una vez hemos aceptado a Cristo, Cristo nos presenta ante el Padre, ya como redimidos. Entonces ya el Padre lo que hace es aceptarnos, porque ya hemos sido recibidos por Cristo. Así es que, hermanos, y todo empezó con la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso es que es un pecado rechazar al Espíritu Santo, porque es Él el que nos manda a Cristo, y una vez estando en Cristo, el Padre no nos va a rechazar. Así que, queridos amigos y hermanos, Dios nos ayude para que nosotros podamos permitirle al Señor que haga esa obra en nosotros. Dice la última parte, Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por su propia impenitencia. Dios no nos quiere destruir a nadie. Nosotros nos destruimos a nosotros mismos por nuestra propia impenitencia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, para que ya no sigamos contristando al Espíritu Santo, sino más bien podamos darle gozo y alegría al Espíritu Santo. Que el Señor pueda bendecir su palabra, es mi deseo. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Bondadoso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu amor, por tus cuidados, y gracias por este momento de meditación de tu palabra. Permite que sea de bendición. Y ayúdanos, Padre, para que no contristemos a tu Espíritu Santo, sino más bien podamos escuchar su voz y poder así dar ese gozo y esa alegría. Permite que como iglesia podamos prepararnos para poder recibirlo y podamos sentir el deseo de arrepentirnos. Gracias por este momento de meditación de tu palabra. Bendice a los amigos y hermanos que nos acompañaron. Y acompáñanos en este santo sábado. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera hemos realizado este devocional. Agradezco a los que nos acompañaron. Que el Señor les bendiga y el Señor les acompañe. Y que tengan un hermoso y un feliz santo sábado. Que el Señor les bendiga. Amén.